Buenos días, soy Gonzalo Guillén, periodista, director de La Nueva Prensa. El que vamos a ver a continuación es el testimonio extraordinariamente válido de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación llamado Fernando Romero, analista, investigador y abogado con 21 años de experiencia en esa entidad del Estado que se ha ido pudriendo a pasos alarmantes. Él es una fuente, es testigo y fuente, una fuente extraordinaria e incontrovertible de la manera como el fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, la vicefiscal general de la Nación, la señora Marta Mancera, y el fiscal delincuente Daniel Hernández han ocultado los grandes crímenes del Clan del Golfo, los han protegido hasta el día de hoy. Todos los homicidios que comete el Clan del Golfo en la costa, ellos los protegen y los esconden. Y este testigo es un testigo excepcionalmente bueno, porque también él nos va a contar cómo la ñeñe política, el famoso caso de corrupción electoral en que un narcotraficante le compró votos a Iván Duque para que llegara a la presidencia. Ese caso en la Fiscalía fue tratado de la manera más sucia y más corrupta y más arbitraria posible. Entonces, tanto el Clan del Golfo como lo que se llamó la ñeñe política están conectados, y esta fuente, que venía siendo una fuente anónima mía, da la cara, se llama Fernando Romero. Él va a declarar ante autoridades de otros países, de este país por supuesto. En la Fiscalía pues no va a declarar nada, porque la Fiscalía hoy día ya es una banda criminal que no puede investigarse a sí misma. Entonces vamos a ver el testimonio de esta fuente, que es una de las muchas fuentes que yo tengo sobre este caso, de cómo la Fiscalía encubre al Clan del Golfo en la costa, y va a desbaratar todas las mentiras en esta entrevista que han estado diciendo el delincuente Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal delincuente, y la señora también delincuente, vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, que en realidad lo que es un instrumento del cartel del Norte del Valle empotrado en la Fiscalía, que está pudriendo y acabando, o que probablemente ya acabó con la decencia y la credibilidad que tenía esa entidad. Entonces pasemos a ver esa entrevista. Hoy es 13 de mayo de 2023. Estamos en la ciudad de Bogotá. Yo soy Gonzalo Guillén, periodista. En este momento estoy acompañado del doctor Roberto Mauricio Rodríguez, que es mi abogado, mi asesor jurídico, y del investigador judicial Guadix Velázquez. Esta grabación no la vamos a usar a menos que usted nos autorice, y en los términos que convengamos, que uno de ellos sería, por razones de seguridad, cubrirle a usted la cara, que pues, pero de todas maneras está hablando acá de frente ante nosotros. Y entonces, ¿qué podemos comenzar? Primero que todo, quiero que usted me dé su nombre completo y me diga quién es usted, por favor. Sí, señor, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Rodrigo Romero Alvarado. Soy investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación desde hace más de 21 años. ¿Usted por qué quiere hablar en esta entrevista? Pues yo quiero comentarle, señor periodista, y también comentarle al país todas las irregularidades que se han ido presentando dentro de la misma Fiscalía General de la Nación, la cual ha impedido investigar algunos homicidios que están claramente dentro de un proceso que lleva actualmente la Fiscalía. ¿Usted autoriza
que yo lo esté grabando en esta conversación? Sí, señor. ¿Usted considera que alguien lo está presionando o habla libremente? No, yo hablo libremente, vengo aquí libremente, por propia voluntad. Bueno, entonces yo creo que podemos comenzar y me gustaría que usted hiciera un recuento cronológico detallado y lo más claro que pueda sobre cómo comienza este caso, cómo llega usted al caso, y luego vamos haciendo preguntas y conversando. Sí, señor. Pues antes de tomar el caso como tal, pues tengo que mencionar que tengo una amplia experiencia en el tema de analista de comunicaciones, el tema de investigador, he sido coordinador y jefe de las salas a nivel nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, lo cual me ha permitido tener una amplia experiencia en este campo, manejando diferentes estructuras criminales, bien sea del ELN, de las FARC, bandas criminales, autodefensas y, en fin, de todas las organizaciones criminales que se conocen en este país. Concretamente, ya en el caso que nos ocupa, cuando en el año 2020 se inicia lo que se llamó la ñeñe política, fui convocado por el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación para apoyarlo en unas reescuchas. Estas reescuchas hacen parte de unos radicados en lo que tiene que ver todo lo que se conoció como la ñeñe política. Se dieron unas mesas de trabajo, todo esto fue ordenado mediante resolución por el señor Fiscal General de la Nación, en donde integró un grupo de trabajo y yo hacía parte, como lo dije anteriormente, por resolución de ese grupo de trabajo. Estando allí, ya iniciando las reescuchas y comenzando a... Perdón, señor Fernando, una pregunta. Mi nombre es Roberto Mauricio Rodríguez, como le señaló Gonzalo Guillén. Sí, señor. Yo quería preguntarle, ¿de qué fiscal habla usted? O sea, la asignación de qué fiscal provino. Bueno, ahí se integró un grupo de trabajo, pues habían unos fiscales asignados, dentro de estaba el doctor Daniel Ricardo Hernández Martínez, y también estaba otro fiscal, no recuerdo, el doctor, bueno, ahorita más adelante se lo digo, que también estuvo a cargo de la investigación, y también otros investigadores. Estando ya dentro del caso de la ñeñe política, se hacen las reescuchas, comienzo a realizar los diferentes informes y realizando las mesas de trabajo. En una de ellas les menciono que yo tuve un caso parecido a este, en donde también habían unos homicidios desde el año 2008 al 2010, y allí mencionaban un sastre. ¿Por qué hablan del sastre? Porque también en la génesis que da apertura al caso de la ñeñe política, hablan del homicidio de un sastre. Entonces, en esa gran cantidad de llamadas que yo recuerdo, que había analizado, que había escuchado y que había plasmado en los diferentes informes, recordaba que habían asesinado también un sastre, por lo cual les solicité que si ellos estaban de acuerdo, había un radicado en la costa que también podría ser parte también de esta investigación, que era bajo el radicado 00056 del año 2008. Bueno, hay acá unas... Perdón, Gonzalo, antes de... ¿usted nos puede, si le es posible, indicarnos qué investigadores adicionalmente están dentro de esa asignación? Sí, me tocaría volver a refrescar memoria, pero que recuerdo está la investigadora Rita Gacha, está Nubia Rueda, estaba, bueno, con ellas más que todo fueron los que estuve trabajando hombro a hombro, digamos los tres investigadores, nosotros y Danilo Henao también estuvimos en esa, los cuatro. Bueno, sí señor. El caso comienza en 2008, que tiene una primera etapa de 2008 a 2010. Entonces, la Fiscalía General de la Nación, concretamente Marta Mancera y Daniel Hernández,
tratan de confundir al público al decir que lo que ocurrió entre 2008 y 2010 no tiene nada que ver con ellos, incluso que no tiene nada que ver con la Fiscalía. ¿Por qué no nos dice cuál es la conexión entre 2008, cuando se abre esto, y hoy, y qué pasos ha tenido este expediente y esta investigación, por dónde ha pasado, etcétera? Sí, señor. Es importante tener en cuenta la génesis del caso. El caso se inicia en el año 2008 por el tema de una extorsión. En el municipio de Ciénaga viene una fuente que viene siendo extorsionada. Él venía pagando cumplidamente la extorsión hasta cuando uno de las cabecillas le dice que a partir de la fecha no solamente tiene que pagar la extorsión, sino también tiene que empezar a colaborar con algunas motocicletas nuevas, y él se niega y él dice: yo no voy a pagar más. Lo amenazan de muerte a él y a su familia. Él sale desplazado de la zona y viene aquí a la ciudad de Bogotá, se desplaza hasta la ciudad de Bogotá, los denuncia, aporta unos abonados telefónicos, habla de la organización criminal que lo viene extorsionando, que viene delinquiendo en este departamento de Magdalena. Esa información se judicializa, se da apertura al radicado 00056, llegan a mí los abonados telefónicos y comienzo las escuchas. En esas escuchas, efectivamente, hay una gran cantidad de delitos. Dentro de ellos están las extorsiones, hay desplazamientos forzados, hay homicidios, hay masacres, hay tráfico de estupefacientes, hay narcotráfico, hay temas de corrupción administrativa para los fiscales, para algunos fiscales, algunos jueces de la República, para personal de la fuerza pública. Y el caso comienza a crecer en información, y dentro de ese caso podemos decir que es un verdadero ejército de más de 45 personas que han tenido sus alias. Dentro de esos alias logré identificar alrededor de 15 personas que están dentro de los diferentes informes, y otros solamente están por los alias, están en procesos también de poderlos identificar. Desafortunadamente, y en este proceso también se elevaron muchísimas alertas tempranas, porque diariamente estaban dando órdenes para asesinar a algunas personas, a algunos habitantes, concretamente en los municipios de Ciénaga, de Fundación, de Aracataca, del Retén, de Santa Marta, de Barranquilla y de La Guajira. Entonces, lo que uno como analista, y quedaron en los informes, quedaron la diferente trazabilidad, se hicieron alertas tempranas tratando de salvar la vida a algunas personas. A algunas se les pudo avisar, a otras desafortunadamente cuando no se tenía la información completa, pues no se pudo hacer, y desafortunadamente hubo una gran cantidad de homicidios. Podemos decir que entre el lapso del 2008 al 2010 hubo alrededor de unos 23 homicidios, y la organización sigue y continuó activa desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, hasta el día de hoy todavía sigue activa. Eso lo sé porque es el mismo modus operandi, la misma forma de sicariar a través de los disparos en la cabeza en las mismas zonas de influencia de esta organización criminal. Desafortunadamente, el radicado pasó inicialmente a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Primera Delegada, pasó después a UNAIN, duró unos meses en UNAIN, aquí en Bogotá, luego pasó por asignación a la ciudad de Cartagena, a bandas criminales Cartagena. En Cartagena estuvo un tiempo, no avanzó mayor cosa. Luego pasó a Barranquilla, en Barranquilla la conoció también la unidad de bandas criminales. Allí el fiscal de conocimiento ordenó la reescucha de todas las llamadas, que son alrededor de más de 200 abonados telefónicos, son 27 CDs, de los cuales hicieron copias espejos, y los dos analistas y los dos investigadores que hicieron las reescuchas verificaron los homicidios en terreno, y ellos rindieron informe de eso. Desafortunadamente el fiscal por amenaza salió del país, él está exiliado fuera del país. Luego el radicado la noticia criminal pasó a Santa Marta, a la unidad de bandas criminales Santa Marta,
De allí ya después llegó la pandemia, hicieron una asignación a una fiscal que llegó, que era de Bogotá, pero atendía desde Bogotá. Cuando ya yo llego al caso de la ñeñe política y por la sugerencia de que había información de los homicidios que se estaban presentando, que se presentaron en ese radicado, y también había similitud en los homicidios que se estaban presentando en el radicado de la ñeñe política, entonces cuando se decide la fiscalía traer el radicado hacia el búnker, hacia Bogotá, para de nuevo asignárselo al señor, asignárselo a la Dirección Nacional del CTI, que es el señor Daniel Ricardo Hernández Martínez. ¿Cuál es el fiscal que tuvo que irse del país? ¿Quién es? El doctor Hugo Quintero. ¿Por qué no nos cuenta sobre ese caso de él? ¿Y por qué tuvo que irse? ¿Quién lo amenazó? Lo que tengo entendido solamente, lo que he escuchado de él, tuvo inconvenientes con algunas personas de la mafia de la costa que fue amenazado y estuvo en peligro su integridad física y la de su familia, y a raíz de eso, de las amenazas que lo iban a matar, le tocó salir del país, tengo entendido. Bueno, usted habla de 23 muertos. Sobre los muertos hay pues mucha información. Nosotros hemos establecido que estos 14 delincuentes que están en su informe han asesinado en 2 años, o sea, en el tiempo que Hernández tiene ese expediente, han asesinado a más de 1.000 personas, 1.400, algo así, solamente en 2 departamentos, Cesar y Magdalena. También tenemos que la fiscal Mancera, vicefiscal Mancera, ha dicho 3 cosas. Una, que no hay ningún muerto. 2, que son solamente 20, pues como si 20 no fuera grave. Y después ha hablado de 21 muertos. Ella dice que la Fiscalía General de la Nación no tiene ninguna información sobre que el Clan del Golfo haya asesinado gente en la costa norte. Entonces, ¿por qué no nos aclara usted entonces cuántos estima usted que sean los muertos del Clan del Golfo en la costa norte en cuanto a lo que usted ha podido investigar? Sí, pues con todo el respeto por la señora vicefiscal, yo creo que la señora vicefiscal ignora la realidad de Colombia, parece como si viviera en otro país y no tiene las cifras actualizadas, porque estamos hablando de una organización criminal que inicialmente se llamó Los Nevados, se llamó Los Rastrojos, se llamaron Los Paisas, y luego toma su nombre como Clan del Golfo. Es una organización que ha permanecido después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha permanecido en el tiempo. Sus estructuras criminales aún siguen intactas y siguen cometiendo hechos criminales, dentro de ellos homicidio, y siguen traficando con droga, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que tengo que decir a la señora vicefiscal es que las cifras contrarían totalmente lo que ella está diciendo, contrarían totalmente los informes que yo he rendido, contrarían totalmente a las fuentes humanas, porque no solamente lo ha dicho la interceptación telefónica, lo han dicho los informes, sino también lo dicen las víctimas diariamente que están cayendo en cada uno de estos departamentos, lo dicen también las fuentes que está registrada allá en la SAC y que da origen a esta investigación del 0056, en el sentido de que diariamente están asesinando personas, desde ininterrumpidamente desde el año 2007, de 2008 y hasta la fecha, en cada uno de esos municipios. Yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que las cifras suman más de 1.000 muertos en la forma en que ellos acostumbran a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unas órdenes dadas, porque esos son corredores estratégicos para la exportación de droga, también para el ingreso de armamento, para el ingreso de los dólares, de las divisas y todo lo que tiene que ver con las estructuras criminales. Entonces, para ellos es importantísimo estos corredores de movilidad, y por lo tanto ellos hacen presencia permanentemente en estos lugares, y por eso tienen que infundirle temor y terror a la población. En este momento, sin temor a equivocar, señor periodista, en este momento estoy seguro que si consultamos la prensa de Barranquilla
o de Santa Marta o del Cesar en este momento están matando a alguna persona y es los que son responsables están dentro del informe que yo rendí desde el año 2008, 2009, que le dije al señor fiscal general de la Nación y al delegado de la Fiscalía Séptima. Esta organización sigue activa, sigue cometiendo homicidios y la prueba está ahí porque podemos consultar los medios de comunicación, podemos consultar a algunas personas víctimas de la zona y seguro que no me dejan mentir. ¿Por qué Daniel Hernández, Barbosa, el fiscal general, Marta Mancera, el CTI protegen al Clan del Golfo? ¿Qué interés tienen en hacer eso? Pues realmente si es una pregunta que yo me he hecho, realmente había que hacérsela a ellos. Yo veo muy extrañado que desafortunadamente cuando es el tema en la fiscalía, cuando es para golpear grupos de autodefensas o las llamadas anteriores Autodefensa Unidas de Colombia, hay mucha resistencia a poder, digamos, hacer una investigación clara en contra de ellos. No sé si habría algún interés personal o algún interés institucional de poder tapar estas investigaciones y no tener la misma celeridad, porque no es posible que una investigación que esté en el nivel central, en donde están los fiscales, donde hay personal suficiente de policía judicial, donde hay medios, hay vehículos, hay viáticos, hay transporte, están todos los medios para realizar una investigación, hay medios técnicos, hay interceptaciones telefónicas, hay para hacer vigilancia y seguimientos, hay gente bastante preparada para hacer, tenemos todos los medios para hacerlo y la fiscalía a veces trunca estas investigaciones. Entonces, en ese sentido sí la pregunta sería para ellos, pero realmente ahí me extraña muchísimo que esta investigación no ha salido avante, habiéndoles dicho, habiéndoles sugerido en los informes, porque la forma de comunicarse a un investigador, en mi caso es con los informes de Policía Judicial, y cada informe que yo he realizado ha sido bajo la gravedad de juramento, es decir, mis 45 informes que tengo rendidos para este caso y en este despacho séptimo delegado ante el tribunal ha sido bajo la gravedad del juramento y sobre todo tratando de proteger la vida e integridad de estas personas de la costa norte de Colombia. Ahora una pregunta, ¿por qué el caso llega a manos de Daniel Hernández? ¿Quién se lo asigna? Y al mismo tiempo, ¿qué relación existe entre todo esto y el famoso narcotraficante Ñeñe Hernández? Sí, bueno, como lo dije anteriormente, a mí me convocan la Dirección Nacional del CTI por el caso de la Ñeñe Política. Inicio a hacer la labor como tal de las reescuchas de los diferentes CDs, de los IDs de estas comunicaciones y me va a salir información bastante relevante de las actuaciones criminales del señor Ñeñe Hernández dentro de las mesas de trabajo que veníamos realizando con el director nacional del CTI, con el mismo fiscal Daniel Hernández, los investigadores y el grupo de trabajo. Entonces yo les mencioné que yo tuve un caso parecido de homicidios en la costa y donde mencionaban a un sastre. Coincidencialmente, en el caso de Ñeñe Hernández, también la génesis de la investigación se da por el homicidio del hijo del sastre. Entonces había cierta similitud. A raíz de eso le hago la sugerencia, mire, hay un caso que no ha avanzado, entonces ellos deciden, estoy hablando del director y estoy hablando de Daniel, hacen la sugerencia y al señor fiscal general de la Nación para que haga una asignación especial y lo traiga también para aquí, para que se traiga para el despacho del señor Daniel Ricardo Hernández. Se hace la asignación desde Santa Marta hacia Bogotá. A usted, cuando le asignan reescuchar las grabaciones, investigar este caso, ¿le dijeron algo de la Ñeñe Política? ¿Le dijeron que dañara esa investigación, que tuviera cuidado en que no se mencionara al Ñeñe, en que no se mencionara al que era presidente de Colombia, Iván Duque? Cuando yo inicio las reescuchas de la Ñeñe Política, sí había muchísima preocupación en la vicefiscal y en el mismo director nacional del CTI por saber qué había dentro de esas comunicaciones, sobre todo porque había información que salía a los medios de comunicación.
Entonces, tratar de ir de un paso adelante. Es decir, a mí me tocó trabajar día y noche para tratar de que la información que salía en los CDs la conociera de primera mano pues, el fiscal general y no saliera, digamos, a los medios de comunicación para ellos tener la oportunidad de tener la respuesta, ¿sí? De tener la respuesta acorde a lo que estaba sucediendo, a lo que estaban diciendo los medios. ¿Cuál es la gravedad respecto de Ñeñe Hernández que usted oyó en esas grabaciones y que lo reportó, que son los hechos, digamos, más sobresalientes o asombrosos que usted notó ahí? Bueno, pues el caso de la Ñeñe Política pues es un caso bastante grande, digamos, para poderlo resumir en dos palabras es bastante complicado. Sin embargo, lo que se puede decir, digamos, grosso modo, es que efectivamente una persona que se movía muchísimo en la costa, estoy hablando de Ñeñe Hernández, que tenía muchísimas conexiones en el gobierno, en las fuerzas militares, con los bandidos, porque tenía comunicaciones con los bandidos. Era una persona bastante adinerada, acaudalada, que mantenía exportaciones de ganado hacia el exterior, tenía conexiones con Venezuela y fundamentalmente participó en la campaña de Duque presidente. Entonces hubo una alianza con Callita Daza para la compra de votos en La Guajira y eso efectivamente se estableció, digamos, de las llamadas relevantes que hay, en donde se publica que iban a conseguir, porque estaban preocupados cuando estaba avanzando la campaña, que iban así como perdiendo, que iba adelante Petro. Entonces hay preocupación donde hablan con Callita, que hay un audio bastante grande donde dice que van a conseguir 1.000 millones de pesos y que los van a colocar por debajo de la mesa para poderlos ingresar y comprar unos votos. Efectivamente, esos 1.000 millones de pesos sí los consiguen. Ellos hacen una reunión en el Festival Vallenato, hacen la colecta de los 1.000 millones, luego se desplazan, después del Festival Vallenato se desplazan a Bogotá y allí se consiguen otros 1.000 millones de pesos y esa plata efectivamente entra a la campaña. No solamente, digamos, lo de la campaña hay que tener en cuenta que una vez lo que manejó Duque presidente, que es lo que manejó Luigi, que respetó muchísimo los topes, y otra parte es lo que ingresa al Centro Democrático, que también ingresa para la campaña, y otra parte que se la embolsilla, porque eso están las llamadas, la señora Callita Daza y otras personas que hicieron parte después del gobierno de Duque. O sea, se lo embolsillaron para su propia, al parecer, de acuerdo a las llamadas telefónicas. Ahora, Daniel Hernández y la señora Mancera y Barbosa, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron con esa información? La información de la Ñeñe Política, todo eso, pues los informes se rindieron y finalmente pues eso no prosperó y eso archivaron. Habiendo tanta información para verificar, porque pues hay abonados telefónicos, hay llamadas para verificar en campo, para hacer inspecciones judiciales, eso pues no se avanzó porque eso fue la marcha de forzadas para archivarla y efectivamente se archivó. Bueno, a través de una fuente que yo tengo que trabaja al lado de Hernández, que lo conoce muy bien, que hace una muy buena fuente, usted me busca a mí para hablar. ¿Por qué usted decide hablar? ¿Por qué quiere contar todo esto? ¿Qué lo lleva a tomar esta iniciativa? Yo creo que como servidor público, digamos, hay dos aspectos bien importantes. Uno, que uno como servidor público debe dar más que una persona normal, que la persona común y corriente de la calle. Como he llevado esas investigaciones, llevé esas investigaciones desde el año 2008, 2009, 2010 y hasta la fecha todavía tengo contacto con la fuente que está en la costa y los homicidios continúan. Eso está en mi conciencia, porque yo sé que hay material probatorio para poder esclarecer muchos homicidios y poder frenar la ola de violencia, la ola de sangre que está en este momento en la costa. Creo que esa es la mayor motivación para que esas personas que todavía están libres, la Fiscalía actúe. Y yo creo que los jueces de la República deben dictar una sentencia
ejemplar para estas personas, estoy hablando de cabecillas, homicidas, que están todavía en la calle, que se están lucrando con el dinero del narcotráfico, y fuera de eso, la misma fiscalía no ha obrado. Nosotros tenemos un mandamiento constitucional y legal, que desafortunadamente algunos servidores omiten conocer la misma constitución y la ley. Ahora, las fuentes, pues hay muchas y muy serias. De este caso del baño de sangre ya murió del Clan del Golfo en la costa, protegido por la Fiscalía General de la Nación. Hay una fuente, que es fuente de la Fiscalía, muy importante. Usted dice que Daniel Hernández lo amenazó y le prohibió seguir hablando con esa fuente. Cuéntenos este episodio. Sí, señor. En ese episodio, pues realmente cuando se trae el radicado, vuelvo a repetir, el 00056 del año 2008, hacia el despacho del fiscal Daniel Hernández, pues yo tuve la esperanza de que ahora sí vamos a desmantelar gran parte del Clan del Golfo en la costa norte de Colombia, en los lugares donde está delinquiendo. Desafortunadamente comenzó a pasar el tiempo, estoy hablando del año 2020, ya cuando tiene la asignación Daniel Hernández, y no se veía que emitiera órdenes a Policía Judicial, no habían interceptaciones nuevas, no habían órdenes de vigilancia y seguimiento, el radicado no se movía. Entonces, ¿qué hice? Yo seguí hablando con la fuente que está registrada en la SAC, que vive todavía en la zona y tiene contacto en la zona, contacto con las víctimas. Entonces él me decía, no, acá sigue delinquiendo, ejemplo, Julio Alberto Benavides Lapeira, alias El Tigre, siguen cometiendo los homicidios. Si quiere consulte el medio, el diario del Magdalena, y ahí están las noticias. Diariamente salen los muertos, diariamente acribillado, asesinado, masacrado, tantas muertes. Entonces, a raíz de eso, la forma, digamos, como de presionar al fiscal y al director fue enviarles los chats. Entonces, mire, consulté el periódico hoy, eso me lo acaba de decir la fuente, acaban de matar otra persona, y se lo envía, y ellos, estoy hablando de Daniel Hernández, guardaban silencio. El director del CTI, guardando silencio. En varias ocasiones, no es que no les había dicho, doctores, lo hice en forma verbal, porque yo tenía acceso tanto al despacho de Daniel como también al despacho del director nacional. Y doctor, mire, el caso del 00056, deben órdenes a Policía Judicial, coloquemos, vayamos a la Embajada Americana, miremos el tema de narcotráfico, demos el impulso necesario a este caso. Y callados, no, vamos a mirar, vamos a ver, y nada. Tanto fue mi presión, entonces, que logré convocar, que es el acta que está por ahí circulando, que ellos enviaron a los medios de comunicación, hablando, no sé si sería el despacho del señor Daniel Hernández o vicefiscal, que enviaron un acta a los medios de comunicación. Entonces, en el acta, exactamente ese día se hace una reunión virtual en donde están varios jefes. Está el jefe de sección, que es el doctor Emiro Bustos, está Nubia Rueda, que es la jefe del GIE para ese momento, está Rita, está Daniel Hernández, estoy yo, está la misma asistente del despacho de Daniel. Yo los convoqué para que impulsáramos este caso, estoy hablando del 00056. Y vuelvo y Daniel entonces me hace el reclamo en forma aireada. Fernando, exactamente me dice, Fernando, ¿usted por qué me está enviando esos chats de los homicidios en el Magdalena? ¿Es que usted me quiere dejar alguna constancia? Sí, bravo por los homicidios. Le dije, doctor, exactamente es que esos homicidios me los está reportando la fuente que dio origen a este caso, que está registrada en la SAC con el código de Poncho en la SAC desde el año 2008. Estamos en el año 2021 y todavía los homicidios siguen hasta el día de hoy. Y entonces el señor Daniel Hernández lo que hizo fue decir, Fernando, y me lo dijo en forma aireada, en forma brava, dijo, si usted sigue teniendo contacto con la fuente, lo voy a compulsar copias. Entonces ya pues, me tocó quedarme callado, porque, ¿qué pasa en esos casos? Me toca un traslado o algo, porque pues tiene la posición dominante del fiscal delegado ante el tribunal, y yo pues simple investigador. ¿Hay un momento, usted está dispuesto a declarar ante las autoridades? Sí, señor, claro que sí.
Ya. Señor Fernando, Perdóname un minuto, le hago una pregunta. ¿Cuándo piensa usted, digamos, dejar que se le vea la cara y qué circunstancias necesita para que se vea que efectivamente usted sí es un investigador antiguo y ponderado de la Fiscalía y que sabe lo que está diciendo? No, yo no tengo ningún inconveniente porque yo sé que desde que ingresé a la Fiscalía General de la Nación desde hace 21 años y he manejado investigaciones delicadas, yo sé que el riesgo que corro es mucho. Sin embargo, pues digo que el dueño de la vida es Dios y el resto, nada. Y yo sé que estoy obrando en derecho. Perfecto. El doctor Roberto Mauricio Rodríguez, que es mi asesor legal, mi abogado, le va a hacer algunas preguntas que él tiene también. Te ruego hablar alto para que quede. Señor Fernando, mire, usted señala que dentro del radicado 00056 hubo unos asesinatos y todo eso. La señora fiscal Mancera está diciendo que esos, le voy a señalar 3 preguntas, que esos asesinatos solo fueron 20, ¿sí? Y que no corresponden a la vigencia 2020 a la fecha. 2, usted mencionó que tampoco se ha dado, o fue lo que yo entendí, información al gobierno de los Estados Unidos. Y la tercera es, hubo colaboración, voy a hacerle 4 entonces. Hubo capturas desde 2020 a 2023, en ese caso 00056. Y lo otro, si se le informó al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, entonces comencemos por la más fácil, que es la de los Estados Unidos. No. Que tenga conocimiento entre el radicado 00056, en ningún momento se tuvo reunión con la embajada americana, ni la DEA, ni el FBI, en ningún momento. Entonces la respuesta es ninguna. Con respecto a los homicidios, son del año 2008, 2009, 2010, efectivamente son 23 homicidios que están por líneas. Fuera de eso hay otros homicidios, estoy hablando de esa temporalidad, que desafortunadamente se sabe que mataron a alguien, pero pues no se logró la verificación como tal. ¿Sí? No se verifica porque no se tiene noticia criminal de ese homicidio, no se sabe exactamente cuál fue, porque pues como la organización es compleja, es grande, y se necesita no solamente estar escuchando en Bogotá, sino también se necesita estar en el sector, en el sitio, haciendo las verificaciones como tal. Entonces, ¿por qué decimos que los homicidios son más? Porque es que la organización es una organización que es permanente, es una organización que no se extingue en el año 2010, es una organización que continúa en el año 2011, 2012, 2013, 2014, hasta este momento, hasta el año 2023, y sigue cometiendo los mismos hechos delictivos, sigue cometiendo homicidios. ¿Por qué lo sé? Porque tenemos fuentes humanas en la zona, tenemos víctimas que nos los están diciendo, que los están reportando, ¿sí? Que nos están llamando y dicen, mire, acaban de matar a otra persona allá. Y no solamente las víctimas, las personas que están en la zona, los testigos, sino también los medios de comunicación. Si haces búsquedas en medios abiertos, ahí salen cada uno de los homicidios que se vienen cometiendo. O sea, la organización ha continuado en el tiempo, se ha ido perpetuando. Una pregunta importante que de alguna manera le he hecho, pero quiero reiterarla. Daniel Hernández protege al Clan del Golfo y encubre los homicidios que cometen en la costa norte porque se lo ordenan o porque él tiene intereses personales de algún tipo en estos casos tan espantosos. Pues realmente es difícil saber exactamente cuál es la motivación del doctor Hernández. Lo único que le puedo decir es que si yo me coloco como fiscal y tengo unos investigadores que me rinden unos informes, me hacen unas sugerencias, lo más lógico es que yo, y si estoy trabajando en equipo, le dé celeridad a esas sugerencias que me están haciendo. Entonces, si a mí me están avisando que tengo que
realizar unas órdenes de trabajo, unas órdenes a policía judicial, emitir unas órdenes y no las realizo, estoy omitiendo mi labor como fiscal. Entonces, creo que el señor Daniel Hernández está cometiendo delitos al omitir su función investigativa. Perdón, voy a parar un momento para ponerle batería al micrófono que se está acabando. Bueno, ya cambié la pila del micrófono. El doctor Roberto Mauricio Rodríguez tiene otra pregunta para usted, Fernando. Sí, señor. Fernando, mire, el señor Daniel Hernández salió a medios a decir que él, durante su gestión 2020-2023, a raíz del expediente 00056, efectuó capturas. ¿Eso es cierto? No es cierto, no, señor. El caso sigue en indagación y no ha ordenado no ha habido apertura formal de investigación y no hay capturas en ese radicado. O sea, ¿era imposible? No, todavía no. Sin embargo, ¿Procesalmente es imposible? Es imposible, todavía no. Yo se las solicité, le solicité 14 órdenes de captura y no solamente este investigador, sino otros investigadores también solicitaron capturas y no las ha concedido, no las ha solicitado ante los jueces. ¿Por qué no ha solicitado esas órdenes de captura? ¿Por qué no ha procedido? Eso sí, yo pensaría que es negligencia por parte del despacho, porque hay suficiente material probatorio. Están las llamadas, está la parte técnica, están los informes de policía judicial, donde soy testigo y hay otros testigos. Están también la información testimonial, documental y técnica. O sea, material probatorio hay suficiente para solicitar órdenes de captura. ¿Cómo se puede hacer para que se haga una investigación? ¿Qué piensa usted? Si tenemos en cuenta que la Fiscalía está comprometida, quieren cubrir los crímenes, ¿qué posibilidades jurídicas hay de que esto se esclarezca de una manera limpia? Yo creo que ahí tienen que intervenir las diferentes entidades, entonces debe intervenir la Procuraduría General de la Nación, debe ser una veeduría de cada uno y también el gobierno, y las víctimas deben de reclamarle al Estado, reclamarle a la Fiscalía que coloque o que designe un fiscal que realmente avance en la investigación, que se dé a la tarea de leer los informes, de consultar las llamadas que tenemos y en derecho vaya ante los jueces y solicite las órdenes de captura y se judicialice a estas personas. Señor Fernando, otra pregunta, disculpa que sea mi insistencia, y es en relación a las capturas, ¿sí? Usted le solicitó a la señora Marta Mancera, al fiscal mismo, al director del CTI, lo mismo que le solicitó al señor Daniel Hernández. Se la solicité fue al despacho porque quien tiene el radicado es el despacho. Igualmente, la solicitud se le hice al director nacional del CTI que estaba enterado del caso. O sea, solamente fue al director del CTI y al despacho que es el encargado del caso, que es Daniel Ricardo Hernández Martínez. ¿Cómo se llamaba el director del CTI? El doctor Alberto Acevedo, todavía es el mismo. ¿Él tenía conocimiento? Él tiene conocimiento de este caso. Claro. ¿Y él no quiso tampoco ordenar? Tampoco dio la celeridad para avanzar en esta investigación. Él, en su entender como investigador, él tenía la posibilidad de solicitarle a Daniel Hernández, que operara. Claro que sí, señor, porque precisamente el despacho séptimo delegado es delegado ante la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, es decir, que prácticamente es como si fuera su jefe. El director nacional del CTI sería el jefe de Hernández. Don Fernando, el investigador judicial Guadit Hernández va a hacerle unas preguntas y yo quiero aclarar lo siguiente. Él, sí, señor. Fue un investigador muy importante de la DIJÍN. Él fue uno de los 2 policías que descubrieron la ñeñe política, siguiendo también el caso del sastre. Soy testigo de que ustedes 2 se conocen hace poco y coincidieron en que ambos, uno de un lado y el otro de otro lado,
descubren esto, analizan esto, investigan esto y llegan a las mismas conclusiones. Él ya no está en la policía y está trabajando como asesor mío en esta y otras investigaciones. Entonces él le va a hacer unas preguntas. Sí, señor. Señor Fernando, muy buenos días. Buenos días. Soy Guay Velázquez. Le voy a hacer una serie de preguntas en relación a este proceso. Aparte de ustedes actualmente ser investigador del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, ¿tiene otra actividad, otra profesión? Sí, señor. Yo soy abogado especializado con amplia experiencia ya de, como lo dije anteriormente, de más de 21 años en Policía Judicial. Perfecto. Señor Fernando, se hablan de 200 interceptaciones. ¿Puede aclarar si son más o efectivamente son 200? Y si usted participó como analista en esas interceptaciones de comunicación. Sí, se hablan que son más de 200 abonados telefónicos interceptados. Inicialmente los tuvo un analista, como cerca de un mes, y luego, posteriormente, quien hace, digamos, más del 90% de interceptación de las escuchas es el suscrito servidor. Brevemente, ¿cuál fue la génesis para que se abriera esa noticia criminal? En el año 2008 viene una fuente humana desde el Ciénaga Magdalena y dice que viene siendo extorsionado por una organización criminal. Él viene haciendo sus pagos común y corriente. Sin embargo, esta organización criminal no solamente le pide dinero, sino también le está pidiendo unas motocicletas, a lo que él dice, pues yo estoy aportando, yo no quiero aportar más, no estoy en capacidad de aportar mayores elementos, estos elementos, y entonces se niega a hacerlo, y es cuando la organización lo amenaza de muerte. Él tiene que salir desplazado de la zona junto con su familia, abandonar todos sus negocios, y viene hasta la ciudad de Bogotá, se registra en la SAC, aporta la información con abonados telefónicos de la organización criminal y se inicia la investigación dando apertura al 00056, donde efectivamente la información que nos aporta esa fuente humana es verdadera. O sea que le hago esta pregunta, dentro ese número que inicia la fuente, se fueron generando otros números de teléfonos y que lograron agrupar casi esos 200 teléfonos y proceder de pronto a identificaciones de integrantes de estructura. Sí, señor, efectivamente, cuando se inicia una investigación y digamos estamos de una estructura criminal, normalmente iniciamos con 1 o 2 o 3 abonados telefónicos. Aquí se inicia de pronto con el que está haciendo la extorsión o con el sicario, y aquí se va avanzando porque entre ellos hay comunicaciones, ¿sí? Un bandido se comunica con el otro, hay una exigencia económica o una víctima, y ellos a su vez se comunican con un comandante o con una persona que es la que tiene mayor respeto, y se va estructurando toda una investigación. Dentro de esa estructuración, pues realmente pues tengo amplia experiencia, porque lo que se inicia con 2 o 3 abonados telefónicos logró superar los 200 abonados y logramos ingresar al corazón del Clan del Golfo en la costa norte de Colombia. En rueda de prensa, la semana pasada, en el búnker de la Fiscalía, realizada por la señora vicefiscal Marta Mancera, afirmó ante los medios de comunicación que esas interceptaciones prácticamente no fueron corroboradas y que esas interceptaciones de comunicación por sí solas no pueden generar alguna solicitud de orden de captura. Mi pregunta es, usted siendo la fuente directa, porque estuvo en la mayoría de interceptaciones, ¿puede confirmar lo que dice la vicefiscal o desvirtuar que no se hicieron las corroboraciones en terreno, como dice ella, para poder lograr la identificación de cada uno de los integrantes de esas estructuras criminales? Bueno, se equivoca la señora vicefiscal al afirmar esto, porque dentro de las mismas comunicaciones, estoy hablando de la parte técnica, desde ahí mismo es el punto de partida para identificar, para individualizar, para judicializar
para ubicar a cada uno de los miembros de la organización criminal. Es decir, que la información que reposa en los informes hace parte de las mismas llamadas interceptadas, analizadas y colocadas, llevadas ante un juez de control de garantías. Es decir, que en la primera parte están las escuchas. Entonces, tenemos un elemento, digamos acá, digamos un punto 1, que son las llamadas. Punto 2, que es donde se equivoca la señora vicefiscal, estas llamadas fueron verificadas. ¿Por qué? Porque había un investigador líder diferente al analista. Entonces, tengamos en cuenta, punto 1, las llamadas, punto 2, el verificador, el investigador líder, que quien viajaba constantemente, estoy hablando que toda la semana se desplazaba hacia Barranquilla, hacia Santa Marta, hacia estos municipios, a verificar la información y tenía contacto con fuentes humanas, contacto con las víctimas en cada uno de estos municipios. Y él iba haciendo el enlace entre las llamadas y la información en terreno. Esa información que rindió o que realizó el informe que hizo el líder fue plasmado en un informe grande de investigador de campo que también reposa en el radicado 00056. Es decir, que hay correspondencia entre los homicidios y escuchados por los audios y amarrados o colocados o referenciados en un informe de policía judicial, que se llama un informe de verificación. Fuera de eso, como lo mencioné anteriormente, Bandas Criminales Barranquilla coge también los CDs, vuelve y los reescucha y verifica, hace de nuevo una verificación en campo de estos homicidios y rinden otros informes donde están las noticias criminales, identifican a cada una de las personas que han sido asesinadas y los responsables de acuerdo a la llamada telefónica. Entonces ya viene el responsable y está quién es el responsable de ese homicidio. Es decir, que se equivoca la señora Mancera al decir que hay que tener, yo escuché también en la entrevista donde dice que hay que tener a una persona capturada y hacer el cotejo de voz para poderle endilgar una responsabilidad penal con respecto a un hecho punible. Y resulta que no, porque, como le dije, hay interceptación telefónica, hay verificación del hecho como tal, del homicidio que se realizó en las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Eso es importantísimo tener en cuenta eso. Tiempo, modo y lugar donde fue el hecho punible. Y no solamente el homicidio, porque hay otro tipo de delitos. Ahí están las extorsiones, el desplazamiento, actos de terrorismo y demás que ya ha sido corroborado por los investigadores. Fuera de eso, hay otro análisis link que lo hizo una investigadora de la SAC, en donde hizo todo un cruce de llamadas para verificar que un número telefónico lo estaba utilizando un usuario determinado, que eso pues lo va diciendo la investigación. Don Fernando, una pregunta. El caso llega a manos de Daniel Hernández, ya con 2 reescuchas. Él manda a hacer otra reescucha que la hace usted. Sí, señor. Y luego se hace otra reescucha, vamos en 4, ¿verdad? Sí, señor, exactamente. Ahora él dice que va a hacer otra más. ¿Usted conoce de algún caso en que hagan 5 reescuchas de una grabación? No, realmente lo que yo veo es que están dilatando la investigación. Normalmente eso no requiere reescuchas. ¿Por qué? Porque si hay una persona, un analista, hay una investigación, hay unos investigadores que le están diciendo bajo la gravedad de juramento, mediante un informe de policía judicial, lo que a cada uno le consta, con eso el fiscal debe creerles y no decirle, no es que usted no le cree, sino digamos que lo diga otro investigador u otro analista. Normalmente lo que mis más de 20 años, solamente con lo que le dice el analista, cuando hay confianza y cuando el fiscal o el despacho quiere avanzar en la investigación, no hay necesidad de hacer reescuchas. No, Fernando, Nunca. El líder, el investigador líder, ¿cómo se llamaba? El que estaba viajando frecuentemente. El nombre era Carlos Eduardo Roldán Califa. Él en este momento está retirado de la institución. Es abogado. No, él se retiró. Él es abogado Señor también. Fernando, pues las preguntas que le hago es como progresivamente para ir llegando
a este punto de la investigación del señor Gonzalo Guillén. La señora vicefiscal dice en su rueda de prensa, usted lo manifestó, que para que pudiesen haber capturados o judicializados tenían que hacerse un cotejo de voz o comparación de voz. Usted dijo anteriormente al doctor Mauricio que no hay captura sobre esa investigación. ¿Es posible, dentro de su experiencia, que se realicen cotejos de voz sin personas capturadas? No, lógicamente no, porque el cotejo de voz solamente se utiliza y lo solicita, digamos, el abogado defensor cuando ya se llega a una instancia que sea en la etapa de juicio, cuando ya es una persona capturada, porque aquí se le va a hacer cotejo, porque tiene que ser una prueba, se hace una prueba que es dubitada y una prueba indubitada. Es decir, una es al audio y otra a la persona a la que se le va a hacer la prueba como tal de la voz. Don Fernando, una pregunta. Usted, en sus más de 20 años como investigador y funcionario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, ¿usted tuvo alguna vez una investigación, una denuncia penal por alguna cosa relacionada con su trabajo o con sus actividades? No, señor, gracias a Dios y al trabajo. Durante estos 21 años, todo lo contrario, he tenido más de 45 felicitaciones en hoja de vida. Jamás he sido sancionado ni disciplinaria, ni penal, ni fiscalmente. Jamás, solo felicitaciones por el grado de compromiso en cada una de las investigaciones que he llevado. Esta Tripulación 56 no es la única investigación que he llevado, ni la de política tampoco. He tenido muchísimos casos exitosos, que eso me ha permitido tener un nombre de institución y me ha permitido inclusive tener más de 5 ascensos dentro de la misma institución. Señor Fernando, quiero entrar a la responsabilidad que evade la Fiscalía actualmente, pues, con las entrevistas que da a los medios de comunicación. Entiendo que son 3 eventos. Primer evento, inicio de la investigación 2008-2010, interceptaciones de comunicaciones. Segundo evento, 2010 hasta la asignación que recibe el señor Daniel Hernández hasta el 2020. Entre el 2010 al 2020 entendería que pasaron varios fiscales y lograron la identificación, individualización y la estructura criminal mutada entre paisas, pachencas y lo que usted dice actualmente el Clan del Golfo. Existe una responsabilidad de ahí hacia atrás hasta el 2020, pero al llegar la asignación al señor Daniel Hernández, usted le actualizó el conocimiento, porque le actualizó el conocimiento de que esas mismas personas estaban cometiendo homicidios, fueron las mismas que llevan 10 años todavía en la zona cometiendo homicidios. ¿Es así? Así es, correcto, sí señor. Como le dije anteriormente y se lo voy a repetir siempre en esta entrevista, es la permanencia de la organización criminal. Ahora dirán algunos, no, si algunos están fallecidos, claro, han muerto 2 o 3, una de la señora Ana, por ejemplo, falleció de COVID, ya no hace parte de la organización. Otro que también por ahí un enfrentamiento fue asesinado, porque lógicamente son sicarios, son bandidos, en cualquier momento están propensos a que los maten. Pero lo que es la estructura, estaba hablando de cabecillas, los determinadores siguen activos, no solamente desde 2008, sino prácticamente desde la misma desmovilización. Si nos vamos más atrás, desde el año 2005 siguen. Algunos de ellos inclusive ni siquiera se desmovilizaron. Por ejemplo, Julio Alberto Benavides Lapeira, él no se desmovilizó, siendo del bloque norte, que trabajó con los hermanos Rojas. Y es uno de los principales cabecillas que para este caso. Entonces, quiere decir que la organización ha ido permaneciendo, ha ido cometiendo los homicidios y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada para poder dar un golpe contundente y poderlos capturar. El señor Hernández, ¿usted le comentó esto que usted está comentando en este momento? No solamente se lo dije verbalmente, sino que se lo dejé por escrito en los informes, que la estructura criminal sigue cometiendo los homicidios hasta el día de hoy. Es fácil verificar alguno de mis informes, el último, si no estoy mal, la memoria de falla del año 2022, en donde le digo que es urgente dar captura a estas personas que menciono, porque ellos siguen cometiendo homicidios en esas áreas de injerencia. La señora vicefiscal dice que los informes de policía judicial, pues lo noté más que una defensa
a la organización en su entrevista. Dice que los informes de policía judicial no son pruebas para solicitar captura. Por eso lo manifiesto. Yo soy investigador, yo quiero que usted me diga, sí, no puede ser, pero usted sugirió las actividades de la policía judicial al fiscal, ¿el fiscal realizó esas actividades? El fiscal en ningún momento hizo esas actividades porque no solamente, digamos, dentro del informe están las identificaciones, sino también hay otras labores de policía judicial. Entonces, ejemplo, ¿qué labores se le solicitaron al fiscal o al despacho? Que hiciera la actualización de la organización criminal para la fecha del 2020, que le hiciera, no la hizo. Que hiciera búsqueda selectiva en bases de datos, no la hizo. Que realizara interceptaciones telefónicas, tampoco la hizo. Que hiciera entrevistas en el área a las personas que vienen siendo víctimas, tampoco lo ordenó. Es decir, que no solamente es el informe de policía judicial, sino también hay unas actividades complementarias que le va a permitir al fiscal solicitar la orden de captura con carácter de verdad ante el despacho y que el juez pueda otorgar esa orden de captura. Es más, no solamente están los informes, hay otros medios como declaraciones juradas. A mí el fiscal nunca me llamó para rendir una declaración jurada. Es decir, que digamos es otro medio de prueba para decir que efectivamente lo que yo dije allá es cierto. Le voy a hacer una última pregunta. El fiscal Daniel Hernández la semana pasada salió a los medios de comunicación diciendo que un investigador, no dijo el nombre, se le acercó y le dijo que había una actividad de corrupción de unos fiscales en el Magdalena y que por eso él solicitó traerse esa investigación. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. Así como lo está maquillando el señor Hernández, no es cierto, porque ya vuelvo y reitero, este caso se trae a raíz del conocimiento que estamos teniendo en su momento y si ustedes pueden ver las fechas, exactamente coincide con el tiempo de la ñeñe política. Se trabajó a la par con el caso de la ñeñe política. Don Fernando, nosotros también voy a hacer una entrevista a un testigo de Magdalena que me buscó, que es víctima de estas bandas criminales, víctima de la fiscalía porque no hace nada, víctima de Daniel Hernández también porque no hace nada en este caso. Y hay otras fuentes más que voy a entrevistar. Solamente quedo a la espera de que usted y ellos me autoricen para hacer público esto y para poder conseguir que todo esto pues llegue ante un juez, no ante la fiscalía, porque la fiscalía está probado que no hace nada. No le quiero preguntar cuál es su seguridad, yo sé que ahora tiene especial protección, no voy a decir cuál es ni dónde. ¿Usted cómo se siente en este momento para seguir adelante con la denuncia que está haciendo? No, yo creo que es una responsabilidad con el país, es una responsabilidad con las víctimas y yo lo dije, yo voy hasta las últimas consecuencias porque yo sé que estoy respetando la Constitución y la ley. Aquí se han cometido graves irregularidades por parte del despacho del doctor Daniel Hernández. Entonces necesitamos que esta investigación avance, que los homicidas se capturen, que vayan tras de las rejas si así lo considera un juez de la República. Entonces, hasta las últimas consecuencias. Entonces, antes de terminar, el doctor Roberto Mauricio Rodríguez me va a hacer otra pregunta. Don Fernando, mire, usted mencionó que la Fiscalía es conocedora de los cabecillas en la costa norte del Clan del Golfo que están cometiendo estos asesinatos. ¿Existe deber por protocolos, por acuerdos de colaboración, de señalar los cabecillas a agencias como federales de los Estados Unidos o del Reino Unido? Claro que sí, señor. Exactamente cuando les mencioné este caso, tanto al director nacional del CTI como al doctor Daniel Hernández, en esta investigación hay 3 personas que son bien importantes, que están plenamente identificadas. De esos 3 hay uno que es el financiero, que es el que mueve toda la parte de la exportación de droga, es el encargado de recibir el dinero, es una persona bastante importante. ¿Cómo se llama? Él se llama Alexander Villalba Reyes,
alias Lulú. Él tiene el centro de operaciones entre Santa Marta y Barranquilla y es una persona que es bien importante en las finanzas y ahí es donde tiene que obrar el gobierno de Estados Unidos para que, si lo requieren así, su extradición a Estados Unidos porque está delinquiendo con cuestiones de narcotráfico hacia el exterior. O sea, el señor Daniel Hernández tenía la obligación, por protocolos y por acuerdos de colaboración con los Estados Unidos, de señalarle a las autoridades de los Estados Unidos que habían 3 cabecillas o 4 o 5, los que sean, del plan del Golfo. Exactamente, sí, señor, y no lo hizo. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier ampliación de su declaración, pues lo buscaré para que podamos hacerla. Si usted necesita, digamos, que yo lo acompañe a hablar ante jueces o hablar de jueces de Colombia, jueces de otros países, tendré mucho gusto en acompañarlo, lo mismo que haría el doctor Roberto Mauricio Rodríguez, porque me ha dicho que así tiene ese interés, y lo mismo el investigador. Claro que Muchas sí. gracias. No, señor, con todo gusto. El testimonio que acabamos de ver, que la Nueva Prensa acaba de transmitir, de Fernando Romero, funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Él es una persona, un funcionario que en sus 21 años de estar en esa entidad jamás ha tenido una investigación, jamás ha tenido un llamado de atención. Por el contrario, ha recibido ascensos y reconocimientos muy importantes por su trabajo como investigador y como analista. Cualquier acusación con la que resulten ahora los señores delincuentes, Francisco Barbosa, la delincuente Marta Mancera o el criminal Daniel Hernández Martínez, será un montaje, porque la hoja de vida de este señor, hasta que habla aquí para la Nueva Prensa, con mucha valentía y mucho valor civil, es una hoja de vida impecable.